Hola, bienvenidos al capítulo número 7 del curso de Introducción al Desarrollo de Apps para Windows 8. En el capítulo anterior, capítulo número 6, aprendimos a trabajar con controles de lista. Vimos Listbox, ListView y GridView. También, dos capítulos atrás, vimos los fundamentos básicos para trabajar con Binding, el cual es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de aplicaciones con XAML. En este capítulo vamos a profundizar aún más en el tema de binding, por eso se llama binding avanzado. Para tal fin, arrancaremos con la siguiente aplicación. Esta aplicación es muy similar a la que trabajamos en el capítulo 6. Básicamente es una lista, mostrada a manera de un list view, en la cual se contienen una serie de elementos de tipo border, cada uno de los cuales, de por sí, que tiene su propia estructura para mostrar una imagen que corresponde con la imagen que está a la derecha, y dentro o al lado de esta imagen tenemos dos títulos, un título en negrita con un nombre y otro bloque de texto en cursiva con una descripción. Repitiendo este elemento una serie de veces, como lo vemos acá en pantalla, obtenemos el resultado que se ve a la derecha. Veamos cómo se ve en ejecución esta aplicación. Acá está la lista con el control list view y simplemente pues podemos ver los diferentes elementos que hemos creado. Todos estos elementos son similares, lo único que cambia es las cadenas de texto y la imagen que está asociada. También a la derecha encontramos un botón llamado Click Me. Este list view está a su vez dentro de un grid. Al estar dentro del grid este list view no le especificamos la columna, por ende está en la primera columna del grid, y en la parte de abajo vemos como hay un stack panel que está en la segunda columna de este grid y el cual únicamente contiene un botón por el momento. Vamos a comenzar a trabajar con esta aplicación. Si se fijan, en cada uno de estos objetos que están dentro de la lista nos encontramos los mismos atributos: imagen, una descripción y un nombre, y así sucesivamente. Pero estos datos están construidos junto con la interfaz gráfica, no están conectados a un origen de datos independiente, para lo cual vamos a utilizar entonces Binding. Vamos a centrarnos inicialmente en el código fuente, por lo tanto acá en nuestra capa de presentación nos concentramos únicamente en la parte de etiquetas, y yendo al explorador de soluciones abrimos mainpage.xaml.cs, que es el code behind de esa presentación que vimos hace unos segundos. Vamos a establecer en ambos un zoom de 130% para tener más o menos la misma distribución de espacio para ambas ventanas. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a crear binding para cada uno de estos elementos, tenemos que definir primero qué representa este elemento. Si nos fijamos, una imagen, un nombre y una descripción bien podría hacer parte de un modelo llamado persona. Así que, adicionalmente, en el explorador de soluciones, vamos a crear un nuevo folder al cual vamos a llamar Models para los modelos, tal como lo vimos en el capítulo de Binding, y dentro de este adicionamos una nueva clase. Esta nueva clase la llamaremos Person y vamos a trabajar sobre ella. También vamos a colocarle un conveniente del 130%. Y comencemos. Lo primero que hay que hacer es volverla pública. Segundo, de acuerdo a lo que hemos aprendido, tenemos que implementar de Bindable Base, heredar de Bindable Base. Control punto para que salga el using correspondiente y acá ya aparece. Recuerden que Bindable Base no es por defecto parte de WinRT. Simplemente ya tengo preparada la solución de acuerdo a lo que les enseñé en el capítulo de Binding, en el capítulo número 5, y ya tengo por ende creado el archivo bindablebase.cs. Como ya tengo bindablebase, comienzo a definir las propiedades. ¿Qué propiedades identificamos? Primero, una propiedad de string, que es el nombre. Vamos a crearla de esta manera. Recordemos que si lo hacemos con bindablebase, debemos invocar acá setProperty, pasándole por referencia el backstore, en este caso name, y el valor value. Así como hemos creado esta, debemos crear otra para lo que vimos como descripción. Ya tenemos nombre, procedemos con descripción, modificamos el backstore, colocaremos description
y de igual manera le colocaremos el nombre a la propiedad de esta forma. Y finalmente vimos una imagen. Un objeto imagen necesita, para poder cargar una imagen, que se le asigne la propiedad source. La propiedad source puede venir de una cadena, pero no una cadena sencilla, tiene que estar en forma de un Universal Resource Identifier, es decir, en forma de un URI. Así que este que está acá como string, ya no es string, es de tipo URI. Y le colocamos un nombre. Para el caso le colocaremos img URI de esta forma. Actualicemos los nombres de acá. Y listo, ya tenemos creado un modelo capaz de guardar la información que vamos a mostrar. Vamos a dejar este modelo pineado acá en la parte superior. Y vamos a regresar acá en main page a nuestro código XAML. Vamos a comenzar creando uno solo. Es decir, vamos a crear este, que es el de Juan Carlos Ruiz. Veámoslo acá en el editor gráfico. Vamos a comenzar con el primer elemento, Juan Carlos Ruiz, Programmer, Hacker, Father, and Other Cool Things, y mi fotografía. ¿Dónde lo vamos a crear? Vamos al mainpage.xaml.cs por el momento. Después puede que, de hecho, lo vamos a cambiar a otra ubicación, pero por el momento lo vamos a hacer allí. Vamos a crear un objeto de tipo person, entonces lo creamos nuevamente como propiedad. Por el momento digámosle que es una propiedad completa de tipo person. Y se va a llamar, acá me quedó page, disculpen, se va a llamar Juanca. Y enter. Agregamos el namespace correspondiente a person. Y ya tenemos Juanca creado. Vamos a inicializarlo. ¿En dónde? Acá, donde dice en el evento navigate to. Así que Juanca, procedemos a inicializarlo. Igual a new person. Y le asignamos algunos valores. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que ya tenemos creado para conservar esa misma integridad. Entonces tenemos el atributo nombre, el atributo descripción y el atributo imagen. Entonces la imagen es igual a new URI, así de esta forma. Agregamos el namespace y le pasamos la ruta de la imagen. A diferencia de como lo hacemos acá en el código XAML, donde la ruta de la imagen puede estar de esta manera, acá la tenemos que hacer siguiendo una notación especial. Vamos a decirle ms-appx con doble p, dos puntos y triple slash. Esto es para ubicar la ruta del archivo. Y ahí sí ya colocamos la ruta que ya teníamos. Perfecto, la descripción. Vamos a tomar la misma descripción que tenemos acá. La pegamos de esta forma. Y finalmente el nombre. Nos interesa que sea el mismo. Bien. Acá ya algunos de ustedes habrán notado que faltan algunas cosas. No hay problema con eso. Lo estoy haciendo de manera intencional. Vamos ahora a hacer binding para que esta propiedad Juanca, que es de tipo person y person ya implementa bindable base, haga binding con todo este stack panel, con todo este control border, perdón. Así que si quiero que haga binding acá, puedo hacerlo de muchas maneras. El camino a seguir va a ser el siguiente. Vamos a decirle que en esta clase, punto, data context, el data context va a ser sí mismo. Ella va a ser su propio data context. Segundo, ya que tengo el objeto Juanca acá, pues le voy a decir acá a border que me haga binding con el objeto Juanca. Pero ¿qué parte de border tiene que hacer binding con el objeto Juanca? De hecho, es el propio data context. Podríamos hacer uso del data context global que acabamos de definir acá, pero para temas más prácticos vamos a hacerlo por este lado. Así que le decimos que haga binding ¿con qué? Con el objeto Juanca de su contexto actual. ¿Contexto actual cuál es? Toda esta clase, main page. Y ahora le vamos a decir que para este control border su contexto actual sea el objeto Juanca. Y comenzamos a alternar los valores. Primero, la imagen de dónde va a salir, de la propiedad img URI. Ahora las otras dos propiedades, la del nombre y la de la descripción. Nuevamente hacemos binding de name y acá abajo hacemos binding de description. Ya está, compilémoslo. Va a compilar sin inconvenientes, pero cuando lo ejecutemos nos vamos a dar cuenta que algo anda mal.
Veámoslo acá, ya vemos que ese objeto desapareció. Y cuando lo estamos ejecutando, en efecto el objeto aparece correctamente. ¿Por qué aparece correctamente? Lo primero que tenemos que notar es lo siguiente. Cuando yo he creado ya este objeto person, todavía no tenía creado el contexto dentro del programa, así que yo perfectamente puedo hacer binding con person. Person ya internamente maneja bindable base para notificar los cambios en cada una de sus propiedades, pero me voy a dar cuenta de algo que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque resulta que este person, este Juanca, que lo tengo haciendo binding acá, si yo lo modifico posteriormente a la creación del data context, me voy a dar cuenta que los valores no se refrescan de manera automática. ¿Por qué? Porque este objeto, creado como Juanca, no implementa el sistema de notificación dentro de esta clase. Es decir, person sí tiene notificación del cambio de cada propiedad, pero a su vez Juanca es una propiedad dentro de main page. Por ende, si yo ya asigné el data context y voy a modificar el objeto Juanca, no hay manera que yo le notifique a la interfaz gráfica que ese objeto Juanca fue modificado. Veámoslo con dos configuraciones diferentes. La primera, acá el objeto Juanca, y de hecho lo vamos a automatizar aprovechando que tenemos creado un botón. Vamos a este botón y le vamos a decir que cuando le hagamos clic, ejecutemos un evento determinado. Digamos acá doble clic para que nos cree el manejador. Acá está. Cuando le dé doble clic a botón, lo que voy a hacer es que a juanca.name le voy a cambiar el nombre para que no sea Juan Carlos Ruiz, sino para que sea, por ejemplo, Juanca Ruiz. De esta forma, entonces, a darle clic al botón, el objeto debe cambiar. ¿Qué va a suceder? Hasta acá el objeto va a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando la propiedad Juanca dentro de main page. Estamos cambiando la propiedad name dentro de Juanca y recordemos, como lo vemos en este archivo, que Juanca, que es de tipo person, ya implementa bindable base y notify property change, por ende, en cada una de sus propiedades. Enviemos la ejecución. Arrancamos el simulador y ahora cuando demos clic en el botón click me, vamos a ver cómo en efecto cambió el título. Hasta acá no hay inconveniente. Pero ¿qué pasaría si en vez de yo cambiar el nombre, quiero cambiar el objeto completo? Por ejemplo, vamos a decirle que ahora Juanca va a ser igual a otra persona totalmente diferente. Es decir, vuelvo a crear Juanca. Vamos a decirle desde acá que es Juanca Ruiz. Y coloquémosle que únicamente es programmer. Ejecutemos. Y acá ya el asunto empieza a cambiar. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar hace un momento. Cuando yo le doy clic, ya el objeto Juanca es otro objeto diferente al que estaba haciendo binding con esta propiedad. Revisemos el código. No hay un mecanismo que le avise a la interfaz gráfica que dentro de main page la propiedad Juanca acaba de ser modificada, por ende no actualiza la información. Diferente a cuando solo hacíamos este pedazo, que no hemos cambiado la propiedad Juanca, seguía siendo la misma propiedad. Pero la propiedad name dentro de Juanca sí se modificó y en efecto esa propiedad name sí envía notificaciones por el evento property change para que sea actualizada la interfaz gráfica. Vamos a solucionar ese impasse. Lo primero que tenemos que hacer es que este Juanca debemos convertirlo a una propiedad full, es decir, con su backend store creado manualmente. Entonces, creamos acá un objeto de tipo string, nombre underline Juanca, y este es Juanca. Y de acuerdo a lo que vimos, acá tendríamos que implementar o bindable base o notify property change. Bindable base no puedo, ¿por qué? Porque él ya está heredando de page y en C# no existe herencia múltiple. Solo puedo heredar de un objeto a la vez. Así que puedo crear acá notify property change, notify property change, de esta forma. Agregamos la sentencia using, me quedó acá mal escrito, coloquémoslo así. Y ahora le vamos a dar otra vez control punto para que me implemente el evento acá en la parte inferior. Esto es parte de lo que vimos en el capítulo anterior, así que vamos a cubrirlo rápidamente. Simplemente acá después de asignar, pregunto que si property change, que es el evento, entonces property change es diferente de null, haga, invoque a property change, que es este, y le envía los parámetros correspondientes. Vimos anteriormente que es this,
Esto que ya lo nos pasamos rápidamente y acá le colocamos el nombre de la propiedad que es Juanca. Una vez ya hecho esto, ahora sí van a haber notificaciones cuando vuelva a asignar el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque a esta propiedad ya le agregamos soporte a la notificación de cambios. Bueno, acá cometí un error de person to string. Así, esto no es de tipo string, es de tipo person. De esta forma. Ahí va. Esperemos a que se ejecute el simulador. Acá lo tenemos, clic y cambió. ¿Vieron? Entonces, el tema de binding, recuerden, es para que haya un mecanismo de notificación de cambios sobre propiedades en diferentes niveles de profundidad, inclusive. Si se fijan, de acuerdo a lo que tenemos acá, tendría que crear otro objeto para Chocorramo, otro para Link, otro para Carl Sagan, otro para Walter Bishop, etcétera, que son los miembros de la lista. Por lo cual me empiezo a dar cuenta que mi main page se empieza como a llenar de un poco de código. Fíjense que si bien esto funciona, es válido, funciona correctamente, no es conveniente porque estamos adicionando más lógica de la que verdaderamente tendría que tener la página. Prácticamente podemos decir que esta responsabilidad de manejar estos elementos sería de un objeto diferente. Así que vamos a aprender a hacer las cosas con algo de buenas prácticas. Normalmente se hace uso del patrón MVVM para el diseño de interfaces XAML. Vamos a hacer una aproximación no tan rigurosa. Igual no les recomiendo nunca que se apeguen a aproximaciones rigurosas, sino que por el contrario busquen un equilibrio versus la implementación ideal, lo que su sistema requiere y el tiempo o costo de implementación relacionado, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hacer para poder sacar esta lógica de la creación de este objeto a otra clase y la subsecuente creación de los otros objetos? El modelo de MVVM me implica que yo tengo que programar con las siguientes capas. El modelo, que ya lo tenemos, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro modelo en este caso es persona. Vista, que es nuestra página, donde tenemos el código XAML y nuestra interfaz gráfica. Y finalmente, otro que es la vista modelo. Vista modelo es como el puente entre la vista y el modelo. Así que vamos a crear una nueva carpeta. Adicionar folder, le colocaremos View Models para guardar todos los vista modelos que necesitáramos en nuestra solución. Creamos una nueva clase y esta clase le vamos a colocar Default View Model. Es una clase común y corriente. Vamos a colocarle simplemente que sea pública y que en efecto implemente Bindable Base. Recordemos adicionar el namespace con control punto. Ahí está. Esta clase debe tener un constructor. Para crearlo rápidamente escribimos ctor, doble tabulador y ahí ya queda creada. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo primero es que person lo vamos a definir dentro de este view model. Así que podemos crear esta persona Juanca, public person, adicionamos el namespace. Recordemos que debemos crear la full. Entonces, person, underline Juanca, y acá abajo coloquemos Juanca en mayúscula. Utilicemos la notificación por Bindable Base, que es setProperty. Le enviamos como referencia al backstore, que es Juanca, y colocamos acá un valor de esta forma. Bien, ya tenemos creado esto. Ahora también tenemos que mover la inicialización, que fue lo que hicimos acá abajo. Entonces, esta inicialización la movemos acá. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, este código que teníamos acá de notify property change en nuestro mainpage.xaml.cs ahora sobra, así que vamos a prescindir de él. Esto ya lo hemos movido a otro lado. Esta inicialización también la hemos movido a otro lado. Y por el momento dejemos esto comentado. Notemos que ahora tenemos la información en el default view model, en nuestro view model. Así que acá vamos a crear un default view model. Lo creamos de manera pública y colocamos acá default view model. Agreguemos el namespace correspondiente y coloquémosle simplemente my view model. Listo, acá ya está. Vamos a inicializarlo. Justo antes del data context podemos decirle que my view model es igual a new default view model.
Default View Model internamente ya tiene creado Juanca. Entonces, esto que hacíamos acá cambiando a Juanca, realmente lo vamos a hacer cambiando a View Model, a My View Model, perdón. Entonces es My View Model punto Juanca igual a estos otros cambios que vamos a hacer. Ejecutémoslo y miremos el resultado. Nos falta hacer una cosa, por ende no va a funcionar. Veamos acá en ejecución, ya sabemos que no va a funcionar. Vamos a ver el resultado. Vamos a cancelar acá. Si este va a ser mi modelo tengo que establecerlo como data context, es decir, asignarlo acá. Ahora sí, enviemos la ejecución. Que ya cargo el simulador. Y acá está. Clic y cambió. Es decir, la funcionalidad se mantiene. Si bien ahora estructuramos un poco mejor nuestro código porque le quitamos esta responsabilidad y la sacamos a una clase diferente. Tenemos una tarea por hacer. ¿Cuál es esa tarea? Vamos a mover esto por acá. Esa tarea es que ahora dentro de mainpage.xaml.cs, perdón, lo estructuramos acá un poco mejor. Ya tenemos Juanca, nos falta hacer lo mismo con todos los demás. Nos falta Chocorramo, Zelda, Walter Vision y Carl Sagan. Pero ahora puede ser mucho más fácil de hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestro View Model vamos a crear un objeto que represente cada uno de estos otros personajes que hemos visto. Así que los vamos a crear. Tenemos ahí está. Compilemos para asegurarnos que todo está quedando bajo control. Vamos, OK. Y ahora necesitamos, en este constructor, así como inicializamos Juanca, inicializar cada uno de estos objetos. Por suerte, ya tengo algo de esta tarea adelantada. Los inicializadores acá están. Refresquémoslo un poco, de hecho podemos reemplazar esta asignación. Ahí ya están todos asignados. Compilemos. Bien. Como todos estos tenemos que cambiarlos por el nuevo mecanismo de binding, entonces los podemos proceder a borrar. Básicamente lo que voy a hacer es repetir este borde. Nuevamente, una vez por Chocorramo, otra por Link, otra por Carl Sagan y otra por Walter Bishop. Y esto que estaba haciendo binding con Juanca, ahora van a hacer binding con cada uno de sus correspondientes objetos. Miremos acá a la derecha cada uno cuáles son. Tenemos Chocorramo, vean que es lo único que vamos a cambiar. El resto de la estructura se mantiene idéntica. Carl Sagan, Walter Bishop, por acá, creo que esos son todos, me falta uno, Link, finalmente Link. Solamente cambiamos esto, la estructura es la misma porque hacemos binding contra las mismas propiedades. Ejecutémoslo. Demos el tiempo a que cargue el simulador. Y ahí está. Inclusive, Juanca sigue siendo modificado. Así que el asunto no sigue funcionando tal como lo teníamos esperado. Sin embargo, veamos que la organización empezó a surtir efectos. Si yo miro como tenía mainpage.xaml.cs, esperemos a que cargue acá en un momento. Yo tenía acá, o tenemos en el archivo .cs, de hecho no era en este, sino en este, teníamos toda la lógica acá, de hecho se habría vuelto inmanejable y habríamos revuelto mucho lo que es lógica de la aplicación con la lógica de la interfaz gráfica. Ya como lo tenemos así, inclusive podríamos llevarlo a otro nivel. Vean que yo acá mi view model lo tengo establecido desde código. Yo podría decir, bueno, ¿será que no lo puedo establecer desde código? Lo quiero establecer de otra forma. Entonces borrémoslo desde acá y ahora lo vamos a establecer desde otro lado. ¿Desde dónde? Desde el code behind, perdón, desde el código XAML. Entonces, ¿en qué namespace está nuestro view model? En este, WSCap7 view models. Así que en el archivo XAML podemos agregar también namespace. Básicamente es de esta misma forma, solo que en vez de local vamos a colocarle VM, el resumen de view model, y en el using le vamos a colocar el namespace correspondiente. ¿Cierto? Tal como lo vemos en este momento. Entonces, fíjense que esto que acabamos de hacer es crear un namespace o colocar una sentencia de using, pero no es de C# en el code behind,
sino es de XAML en el código del frontend, en el código de la interfaz gráfica. Acá le hemos dicho que con el alias de VM vamos a agregar el nuevo using viewModels. ¿Qué tenemos que hacer ahora con este viewModels? Tenemos que crear una nueva instancia del default viewModel para que haga parte de la interfaz gráfica. ¿Cómo creo esa instancia? Lo puedo hacer de muchas formas, pero que es importante que esa instancia que yo creé la tengo que asignar al data context, que eran últimas, lo que teníamos acá hace unos momentos. De acá doblamos un poco y miramos. Había creado el viewModel y lo había asignado acá como data context. Eso que hicimos por código, ahora lo vamos a hacer por XAML. ¿Cómo lo hago? Puedo decirle page.dataContext y dentro del data context lo que voy a dejar es ni más ni menos, de esta forma, que el objeto que voy a crear. ¿Cómo accedo al objeto? Bueno, el objeto está dentro del namespace VM, entonces VM dos puntos, ahí ya me sale el default viewModel, y ya con eso ya me quedó creado. Ya tengo como data context de toda esta página el viewModel, el default viewModel que teníamos acá hace un momento. ¿Será eso cierto? Vamos a compilar y vamos a ejecutar la aplicación desde el simulador. Enviémoslo y esperamos a que cargue. Ahí está. En efecto, vean que inclusive el IDE es lo suficientemente inteligente como para mostrarlo también en tiempo de diseño. Bueno, acá nos salió una advertencia y es lógico. Nos está diciendo que MyViewModel no existe. Sí, es cierto, ya no existe, ya no debería existir porque ya no lo estamos utilizando. Borrémoslo. Y acá, esto por el momento, dejémoslo entre comentarios. Vamos a ver nuevamente lo que está sucediendo. Entonces, code behind, como data context, desde el código XAML, perdón, he creado o le he asignado un nuevo viewModel. ¿De qué tipo? De tipo default viewModel. Ya no lo hago desde código. Segundo, no tuve que hacer nada más porque el binding se mantiene intacto, ¿cierto? Solo que el data context lo he definido de otra manera. Ejecutémoslo. Acá está nuevamente, ya cargó el simulador. Y perfecto, es lo que estábamos esperando. Ahora, ¿qué es importante mirar en este momento? Este evento del botón clic, si queremos que funcione, tenemos que hacerlo funcionar de una manera ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que acceder al data context, que es el que tiene contenido el objeto Juanca. Así que podemos hacer lo siguiente. Definimos una variable llamada, por ejemplo, temporal. Temporal es igual a ¿qué? A this.dataContext, ¿cierto? Y como el data context tiene mi default viewModel, entonces le digo que le haga casting a default viewModel. De tal forma que cuando yo vaya a hacer todo esto que dejamos comentado hace unos segundos, simplemente tengo que hacer lo siguiente. tmp.juanca y ya debe surtir el efecto que estamos esperando. Ejecutémoslo. Vamos a que cargue el simulador. Acá está. Clic. Y funcionó. ¿Cierto? Entonces, ya podemos separar la lógica de nuestro modelo de datos completamente de la interfaz del code behind. Vean que no estamos revolviendo nada. De hecho, en el código de XAML tampoco estamos haciendo código fuente. Estamos definiendo objetos y con base en esos objetos hemos establecido el binding, pero no hemos hecho nada más. Lo único que sí tenemos por acá abajo todavía es el controlador del evento click. Si utilizamos MVVM, hay formas de mover este evento click también al default viewModel a través de lo que son comandos. Sin embargo, eso se escapa del alcance de este curso introductorio, pero quiero que tengan presente que lo podemos hacer. Así que vean cómo hemos trasteado la lógica. Repasemos lo que llevamos hasta el momento. Creamos un objeto, una clase person que implementa Bindable Base y define unas propiedades de una persona. Luego en el code behind de nuestro archivo de presentación creamos un objeto Juanca e implementamos todo el tema de notificación de cambios para que ese objeto Juanca reaccionara entre los cambios y se reflejara en la interfaz gráfica. Luego nos dimos cuenta que si íbamos a tener más objetos como Juanca, así como es el de Carl Sagan, el de Walter Bishop, etc., y lo íbamos a dejar dentro de nuestra página principal, estábamos haciendo algo así como una mala práctica. Funcionaba perfecto, pero estábamos revolviendo varias responsabilidades dentro de un mismo objeto. Este objeto es responsable de la interfaz gráfica. Así que, ¿qué hicimos? Fuimos al explorador de soluciones, creamos una carpeta modelos, dentro de ella un archivo llamado default viewModel, que es una clase común y corriente. A esta le implementamos Bindable Base y dentro de esta comenzamos a crear todos los objetos de datos que necesitamos.
En este momento, por ejemplo, es solo person, pero podríamos tener otros conjuntos de datos diferentes o lógica o acceso a componentes que se enlacen con bases de datos, con web services, etc. Finalmente, ya habiendo creado este ViewModel, actualizamos ya no nuestro code behind, sino nuestra capa de presentación para crear desde la capa de presentación un data context asignándole ese ViewModel de tal manera que el binding se mantuviera intacto. No hay nada de malo en definir este ViewModel acá como lo teníamos. Simplemente es para tratar de separar de tanto como sea posible la lógica que tenemos relacionada con la aplicación y la relacionada con los objetos de datos. Es más, como un diseñador no está tan acostumbrado a mover el código, probablemente este tipo de cambios sean menos invasivos para él. Por lo cual es chévere tener en cuenta este tipo de artefactos de creación de componentes. Bien, hasta acá tenemos lo que es binding. Hemos profundizado un poco en lo que ya habíamos visto con un ejemplo más aterrizado y con un caso mucho más elaborado. Volvamos a nuestra interfaz gráfica. Vamos a cerrar estos componentes que por el momento no los vamos a usar. Dividamos nuestra pantalla en dos y vamos a hacer lo siguiente. En la segunda columna del grid, recuerden que todo esto está dentro de un grid, vamos a colocar unos textbox justo arriba de donde está el botón. Así que vamos a crear acá unos textbox, perdón. Yo ya tengo creado unos estilos para esos textbox, así que de pronto ya salen con un valor previamente asignado. Si no, pues le personalizamos el estilo. Entonces necesitamos 1, 2, 3 textblocks. Y estos textblocks tienen una propiedad que vamos a modificar, la propiedad text. Esa propiedad text la vamos a hacer binding con una propiedad que aún no existe, pero la vamos a crear en un segundo, que se llama dummy string. Como podrán intuir, es una cadena. Un textbox, dos textbox, tres textbox. ¿Por qué saben de estos tamaños ya preconfigurados? Porque acá arriba en los recursos ya tengo definido un estilo para todos los textblocks que utilice dentro de mi aplicación. Regresemos. Acá está. ¿Cuál es el valor de DummyString? ¿De dónde saldría el valor de DummyString? ¿Dónde está este stack panel? Está dentro del grid. Dentro del grid. Perfecto. Este grid está dentro de la página. La página tiene asignado este contexto. Así que en este contexto, volviendo a crear explorador de soluciones, miremos nuestro default view model, que fue lo que le asignamos al contexto. Acá vamos a crear la propiedad que acabamos de definir. Entonces una propiedad full, nuevamente, de tipo string, llamada, como lo vimos hace un segundo, dummy string. ¿Listo? Ahí ya quedó. Bueno, cometí acá un pequeño error, vamos a crearla rápidamente. Entonces propiedad full de tipo string underline dummy string. Esto es solo porque es el estándar que utilizo para nombrar los objetos, no es que sea prerequisito nombrarlo de esta forma. Y coloquemos la dummy string set property, que es el mecanismo que se implementa en Bindable Base. Entonces acá ref dummy string y el valor. De acuerdo, ya tenemos dummy string. Vamos a inicializar ese valor de dummy string. Lo haremos acá. Entonces coloquémosle que dummy string es igual y coloquémosle una cadena que diga valor original. Valor original. Con eso por el momento. Miremos nuestra página. Vamos a compilarlo. Y veamos qué resulta al ejecutar la aplicación ahora con estos textbox. Está cargando ahí está. Todos tienen asignado valor original. Hasta acá nada del otro mundo. Es lo que hemos aprendido de binding. Pero podemos hacer más. Por ejemplo, el binding me deja establecer otra propiedad diferente llamada modo. Y hay diferentes modos. Hay uno que es one time. Vamos a colocarles acá un modo diferente. Otro se llama one way. Y finalmente, el último modo de binding se llama two way. El nombre es bastante diciendo. One time, una única vez. One way, solo en un sentido. Y two way, en dos sentidos. ¿Qué quiere decir una única vez? Que apenas se inicialice el objeto, él toma el valor de la propiedad y nunca más lo vuelve a actualizar. Por más de que tenga implementado el Notify Property Change o lo hayan hecho con Bindable Base o como quieran, nunca vuelve a cambiar. One way, ¿qué quiere decir? Que siempre desde la propiedad va a actualizar hasta el control. Pero solo de la propiedad al control. Le puedo cambiar el valor 10 veces a la propiedad, el control se actualiza. Pero si yo cambio el valor en el control, la propiedad queda intacta. Y el otro es two way. Two way es que si modifico el valor de la propiedad, el objeto
se actualiza. Pero si cambio el valor en el objeto, la propiedad también se actualiza. Vamos a verlo en acción. Ejecutemos el simulador y haremos lo siguiente. Es más, vamos a hacer una pequeña modificación a la idea que tenía para presentarles. Recuerden acá el evento click, vamos a valernos de él para hacer una trampita, o no, una trampa para mejorar el ejercicio. Vamos a mirar acá nuestro evento click, justo acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que en nuestro default view model, que es, por el momento lo tenemos acá como TMP, tenemos DummyString. Ahí está, entonces digámosle que DummyString es igual a string.format y le vamos a escribir algo así como, ya no valor original, sino valor nuevo, coma consecutivo, es más, valor nuevo, coma número, y coloquémosle acá un número, por el momento es 0 y que esto sea una constante i más. ¿Dónde creamos esta variable i? De pronto acá, int i igual a 0. De esta forma, entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que le dé clic, el valor de la propiedad DummyString se va a modificar y va a tener un contador. Veámoslo en acción. Entonces, va a arrancar el simulador. Lo primero que nos vamos a encontrar es que todos tienen el mismo valor. Todos los 3 text blocks. Ahí está, todos tienen el mismo valor. Si yo le doy clic, vemos que se modificó el segundo y el tercero. El primero, ¿por qué no? Porque el primero estaba en el modo one time, es decir, solo una única vez hace binding, del resto lo ignora. El segundo, por el contrario, decía one way, es decir, cada vez que cambie la propiedad, siempre voy a modificar el control. Miremos, eso en efecto está pasando. Lo mismo para el tercero decía two way, que de paso también quiere decir que si yo modifico la propiedad, se modifica el valor en el control, y es lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa con el tercero que es two way? Coloquémosle acá valor independiente. Apenas cambio el otro control, cambio el valor. Entonces valor independiente número 1000. Apenas salga del control, me automáticamente cambió el otro control. ¿Por qué el otro control? Porque cuando yo hago acá la modificación desde este textbox, coloquémosle ABC, ¿qué va a pasar? Que como es two-way, se va a actualizar también la propiedad. Y como la propiedad se actualizó y estaba haciendo binding con el segundo textbox, el segundo textbox era one-way, es decir, si cambia la propiedad, yo también cambio. Por ende, ahí se ve reflejado el cambio. Contrario a que si modifico este otro que está one-way y le coloco otro valor, al cambiar de foco, no se ha modificado para nada el valor del que está two-way, porque el textbox número 2 no está two-way, sino one-way. Bien. Ahora, el último tema que vamos a revisar es el tema de los converters. ¿De qué tratan los converters? Vamos a nuestra pantalla y vamos a implementar lo siguiente. Vamos a crear un rectángulo. Ya tengo creado un estilo de rectángulo. Lo tenemos casi que desde el segundo capítulo. Entonces coloquemos de color orange a este rectángulo. Ahí apareció. Y abajo vamos a utilizar un control que también les enseñé hace unos capítulos atrás, que es el toggle switch. Vamos a personalizar este toggle switch. Entonces vamos a acceder a las propiedades presionando F4 y le vamos a decir encabezado. Coloquémosle rectángulo. Cuando esté off, entonces digámosle invisible. Cuando esté on, digámosle visible. ¿Qué queremos hacer con esto? Lo que vamos a hacer es que cuando yo a este control toggle switch lo mueva y lo deje prendido, que aparezca el rectángulo. Y cuando lo deje apagado, que desaparezca el rectángulo. Así que por defecto este toggle switch tiene que estar prendido porque el rectángulo por defecto está prendido también. La propiedad del rectángulo que controla si se ve o no se ve es visibility. Visibility tiene dos valores posibles, colapsado o visible. Sin embargo, vamos a hacerle binding con nuestro toggle switch. Para poder hacer binding con nuestro toggle switch, vamos a colocarle un nombre al toggle switch. Por el momento le colocaríamos rec activator. Así que vamos a hacer binding con un elemento llamado rec activator, ¿cierto? Coma, exactamente con la propiedad is on. Eso es todo. Técnicamente, con eso debería ser suficiente. Cuando yo altere el valor del toggle switch, debería esconderse el rectángulo. No va a ser así. Pero miremos qué es lo que está sucediendo. Iniciamos la ejecución. Y al darle clic, veo que no pasa nada. Pero, atención, parte inferior. Vean que está saliendo una serie de errores cuando le doy clic. No me están reventando la aplicación. Pero sí, en el output me está saliendo una advertencia o un error. Error de conversión. No se puede convertir de booleano a visibility. Ups.
Por supuesto, no se puede. Toggle switch me devuelve true o false en su propiedad isOn. Y estoy diciéndole que le asigne true o false a una propiedad visibility. Conclusión, no puedo hacer esa asignación. No con la implementación por defecto. Pero puedo modificar ese comportamiento. ¿Cómo? A través de un converter. El convertidor que convierte de booleano a visibility ya está creado. Cuando seguimos el mecanismo que les expliqué en el primer capítulo de binding, que fue el capítulo 5, agregando una página básica se crea el bindable base, ¿se acuerdan? Cuando vimos eso, también vimos que se creaban otros objetos. Dentro de esos otros objetos están creados los converters necesarios para convertir de visibility a booleano. Pero para el efecto de este curso les voy a enseñar a hacerlo manualmente. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame converters. Y dentro de converters vamos a crear una nueva clase. Adicionar clase. Y le colocaríamos bool to visibility converter. De esta forma. Ahí nos agrega el nuevo fuente. Lo vamos a crear de manera pública. Y tenemos que implementar o heredar, perdón, implementar la interfaz y value converter. Control punto para agregar el using. Ahí está. Control punto para que nos la implemente Visual Studio. Y ahí está. Así que si voy a convertir de booleano a visibility, él me ofrece dos posibilidades. La primera, en efecto, de booleano a visibility. Y la segunda, de visibility a booleano. Pero solo está el cascarón. Tengo que hacerlo. En value nos llega el objeto de tipo booleano. En este primero en convert. Nos llega de tipo booleano. Los demás parámetros no los vamos a ver en el curso introductorio, pero los podríamos usar para un tipo de convertidores más avanzados. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a devolver lo siguiente. Voy a hacerlo más paso a paso para que les quede más claro. Creo una nueva variable llamada, para el caso temporal, es igual a value, que es el parámetro, que me llegó a object, pero yo sé que este object va a ser de tipo bool. Listo, no le voy a colocar tantas validaciones como debiera, así que simplemente retórneme. Si tmp es igual a true, sí, si es igual a true, entonces devuelva visibility, control punto para agregar el namespace, visibility.visible. Y si es false, entonces devuélvame visibility.collapsed. Ahora la operación inversa, acá en convertBack. Le voy a decir var tmp. Como es la inversa, ya en value no me llega un booleano, sino que ya me llega un visibility. Así que le voy a hacer casting a visibility a value, porque viene en object. Y luego retorno. Entonces, tmp es igual a visibility.collapsed. Si es igual a collapsed, entonces ¿qué tengo que devolver? Que no es visible, entonces false. Y si no es collapsed, quiere decir que si es visible, entonces true. Eso es, ya tengo creado mi convertidor. Organicemos un poco acá el código para lo que les voy a mostrar a continuación. Como ya tengo mi convertidor, ¿qué debo hacer ahora? Debo utilizarlo acá. Pero para utilizarlo acá, tengo que crear el convertidor dentro de la página. Puedo crearlo de muchas maneras, pero lo que voy a hacer es crearlo como un recurso. ¿Se acuerdan de nuestros estilos que creábamos como recursos? Pues también puedo crear otras cosas. Por ejemplo, podría crear un default view model como recurso, o puedo crear también el convertidor como recurso. ¿En qué namespace está mi convertidor? En WSCap7 converters. Así que, así como agregué este namespace para acceder a mi view model, voy a agregar otro para acceder a mis convertidores. Por el momento los dejo como CB y acá en vez de view model le coloco converters. De esta forma. Ahora sí, dentro de los recursos le digo converters, dos puntos, bulto visibility converter, le coloco un key para poder acceder a él, le voy a colocar my converter, no, coloquémosle algo más cool, boolean to visibility, con eso nada más, y acá ya me quedó creado. ¿Cómo lo he creado? Como un recurso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá abajo, donde le dijimos que hiciera binding con esa propiedad, le damos coma, converter. ¿Qué converter voy a utilizar? Ah, bueno, yo tengo un converter como un static resource, lo creamos como recurso, y se llama B2B. Ejecutémoslo. Démosle un tiempo para que el simulador cargue. 1, 2, 3, ta. Entonces, clic, colapsado. Clic, no colapsado, o sea, visible, visible, invisible, visible, invisible.
Esa es la funcionalidad de los converters. Podemos hacer muchas cosas más con los converters. Por ejemplo, si ustedes tienen un dato de tipo date y lo quieren mostrar como cadena, él por defecto puede hacer una conversión y mostrarlo en un formato preestablecido. Pero ¿qué pasa si ustedes no quieren usar ese formato, sino un formato diferente? ¿Qué pasa si solo quieren mostrar el día, o el mes, o la hora? Pueden utilizar un converter para que esa fecha la convierta a la que ustedes requieran, ¿cierto? Pueden hacerlo con múltiples converters o con un convertidor y utilizar otra variable de los convertidores que son los parámetros. Si nos fijamos por acá hay uno que dice converter parameter, que por el momento se sale del alcance del curso introductorio. Pero vean que los converters nos facilitan mucho la manera en que exhibimos los datos. Imagínense que ustedes están en un equipo de desarrollo y hay gente en un equipo de diseño, que es la que crea las interfaces gráficas. Ustedes en el equipo de desarrollo pueden crear todos los componentes que se requieran y la persona que utiliza la interfaz gráfica simplemente hace referencia a esos objetos que el desarrollador ya creó. Desde Blend, por ejemplo, hacer todo este tipo de cosas es mucho más fácil. Inclusive desde Visual Studio hay algunas facilidades para hacerlos desde la interfaz gráfica. Entonces, esta separación de roles nos permite ser más efectivos, tener un código más mantenible y poder trabajar mejor en un grupo de trabajo. Eso es la historia que tengo para contarles acerca del binding en este capítulo. Un capítulo un poco extenso. El binding es un tema muy importante. No es un tema complicado, pero sí es vital que lo aprendamos a manejar porque se puede decir que es un potenciador de calidad dentro de nuestra aplicación. También me he tomado tiempo para enseñarles un poco de cómo estructurar correctamente una aplicación en Windows 8 con XAML y C# para que no se les vuelva un mundo de código inmanejable. Este tema se puede profundizar aún más, haría parte de otro curso. No siendo más, espero que haya sido de su agrado este capítulo. Los invito a que compartan sus comentarios e inquietudes a través del canal de YouTube. De hecho, recuerden inscribirse acá. Y también, si tienen alguna duda o comentario adicional, están invitados a que me sigan a mi cuenta en Twitter, donde les puedo solucionar algunas inquietudes adicionales que tengan al respecto. No siendo más, me despido. Nos vemos en un próximo episodio donde tocaremos otro tema fundamental de binding que les permitirá ahora sí comenzar a hacer aplicaciones altamente interesantes. Hasta luego y que estén muy bien.